Este es un tema de la serie de sermones de la Iglesia Adventista Central de Los Ángeles. Disfrútelo. De Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador. Amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable. Tinta todo el mar y todo el cielo, un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel para escribir de su existir. No bastaría jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo de más. Lo cantamos juntos. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable. Amén. Agárrenla y está, que no se escape. Fue el grito estruendoso que rasgó el silencio de aquella madrugada. La puerta de pared se abrió y golpeó las paredes de aquellas paredes ya deterioradas que hicieron caer un pedazo. Sorprendido por esta invasión repentina, el corazón de esa mujer comenzó a latir cada vez más rápido. Parecía que había llegado el día que ella no quería. Eres una adúltera, prostituta, gritaron aquellos intrusos. El desprecio se reflejaba en su cara, en
su mirada lasciva, parecían perros rabiosos. Los rabinos y los sacerdotes que invadieron aquella habitación privada la llenaron rápidamente porque estaban decididos a matarla. El cliente de la mujer, suave y despacio, comenzó a escabullirse entre las sábanas, hasta que de pronto pasó a empezarse a vestir y lentamente se fue saliendo de ese lugar sin dar sorpresa por la sorpresiva invasión de aquella mañana. Varios de esas personas eran sus clientes. Ella sabía que eso tal vez era una trampa, y ante la vista de los hombres con esa mirada lasciva trataba de cubrir su desnudez. Reconocer a muchos de esas personas que estaban ahí no haría más que agravar su castigo inminente. María pensó y dijo: debí haberme quedado en Magdala. Mientras que María se aferraba a las sábanas, mientras María se aferraba a las sábanas y trataba de cubrir su cuerpo desnudo ante la mirada de esos intrusos, hasta que finalmente, con mucha dificultad, pudo ponerse en pie. Oremos. Querido Padre, en esta mañana hemos venido a este lugar con una sola intención: escuchar tu voz. Háblanos, Señor, palabras para vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Agárrenla. Es una prostituta, gritaron aquellos intrusos, mientras que otros corrieron hacia donde ella se encontraba. Los guardias del templo corrieron hacia ella tomándola del antebrazo, y sus uñas apretaban tan fuerte que rasgaban su piel delicada. María trató de zafarse, pero era tanta la fuerza de estos hombres que lo único que hacía era lastimar más su piel. Pongámosle algo de ropa, dijo uno de los doctores de la ley. Contestó el rabino, no, llevémosla así como está, para que sea más convincente su acusación. No, objetó el sacerdote de mayor edad, con una voz autoritaria, recorriendo su mirada de un cuerpo tembloroso, desnudo, con su mirada lasciva, le dijo: no podemos llevarla así. Él está en el templo y no podemos llevarla así. Uno de los guardias recargados en aquella pared alcanzó un vestido sucio, roto, que se lo entregó al sacerdote, y entonces el sacerdote le dijo: ponte esto, cubre tu vergüenza, y le arrojó aquel vestido. Agradecida por ese vestido que le habían arrojado, María lo tomó rápidamente y empezó a cubrir su desnudez. Porque aunque era prostituta, aún tenía el sentido de modestia. Y ante la mirada de todos esos hombres que la estaban acusando, María procuró cubrir su desnudez, y con sus manos temblando apenas pudo atarse el cinto de ese vestido. Bajo el mando de aquel sacerdote de mayor edad, los guardias del templo la tomaron y la llevaron hacia la puerta para salir de esa habitación. Los rabinos que se encontraban allí abrieron paso para que pudiesen pasar los guardias y esa mujer. Y al salir María por ahí, quedó viendo a uno de los rabinos de manera comprometida. Pero ese hombre bajó su rostro avergonzado. Personajes respetables como él nunca le iban a meter mano o tocar a una mujer tan impura como ella, por lo menos no en público. Los guardias sacaron a esa mujer de ese cuarto y la llevaron hacia la calle.
La mujer con su pelo largo, glorioso, alborotado, que le cubría el rostro, apenas podía guardar el equilibrio en ese camino lleno de piedras. ¿Hacia dónde me llevan?, preguntaba la mujer, mientras que allá a lo lejos, en ese paisaje, se podía observar las siluetas del templo. ¿Al templo? ¿Por qué me llevan al templo? ¿Por qué no me llevan a las afueras de la ciudad?, se preguntaba con pánico. La infortunada víctima oía maldiciones por un lado, oía gritos por el otro lado, no sabía qué era lo que iba a suceder. Veía a los espectadores, veía a las amas de casa salir de sus hogares, los comerciantes cerrar sus negocios, y todos se unían curiosos a esa extraña procesión. Oh Dios, no permitas que ni Marta ni Lázaro me vean como yo soy, oró María, mientras que una sonrisa desesperanzada brotó entre sus dos mejillas, mientras ella pensaba: ¿cómo puedo esperar que el Santo de Israel escuche mi oración y perdone a una mujer pecadora e impura como yo? No, he ido muy lejos, demasiado lejos. ¿Cómo voy a esperar que Él pueda perdonarme, o siquiera que Él pueda escuchar mi oración? Pero algo que sucedía por las orillas de la carretera impactó a María. Veía al sacerdote que se agachaba para recoger piedras. No puede ser, dijo ella, me van a apedrear, me van a matar a pedradas y me van a arrojar para que me puedan devorar los perros, como lo hicieron con Jezabel. Ella conocía la historia, había escuchado la historia muchas veces, pero jamás pensó que su destino sería el mismo como el de esa malvada reina, esposa de Acab. María observaba cómo un comerciante recogía una piedra en la carretera. Veía al vendedor de pescado que levantaba otra piedra, y el pánico comenzó a apoderarse de ella, y su cuerpo comenzó a temblar descontroladamente. Su respiración comenzó a hacerle falta, la vista se le nubló, se encontraba en un túnel oscuro, no podía ver, el corazón completamente latiendo. Pensó que se desmayaría. ¿Por qué me llevan al templo?, decía ella afligida. ¿Por qué no me apedrean a las afueras de la ciudad? Angustiada le decía al guardia que la llevaba de la mano. Aquel guardia tuvo compasión de ella y se le acercó y le susurró al oído a esa hermosa joven: quizás aún tengas posibilidades de vivir. Si apedrean al maestro, te dejarán libre. Es a él a quien quieren eliminar. El maestro. Había escuchado hablar del maestro. El maestro recorría los países sanando a muchas personas. Recorría los lugares bendiciendo a la gente. ¿Qué de malo tiene ese hombre? Apedréenme a mí mejor, que yo soy una prostituta. Hasta que de pronto, entre la muchedumbre de toda la gente, de los adoradores y de los espectadores, se pudieron observar las paredes blancas del templo de Dios, iluminadas por la luz de aquella madrugada. Una suave brisa acarició el rostro de esta mujer y su larga cabellera. No sabía qué era lo que le asustaba más:
si el hecho de ser apedreada en la calle por ser una prostituta o el hecho de ser llevada a la casa de Dios semidesnuda, acusada de un delito muy grave. Pero los sacerdotes recorrieron a ese lugar. Llegaron rápido a las puertas del templo, donde pudieron observar a mucha gente amontonada, gente airada, comerciantes enojados, cambistas molestos, que se dirigieron a los sacerdotes cuando los vieron y le reprocharon a ellos y le dijeron: aquel hombre tomó un látigo y me echó del templo. Y otro dijo: él tomó mi mesa y la tiró con todo y mis monedas y me sacó de ese lugar. ¿Qué se cree?, dijo otra persona, ese Galileo, arrugando el puño en la cara del rabino. Ese hombre debe ser detenido. Y entonces los sacerdotes encobraron los hombros, doblaron el cuello y ahora sí entraron decididos a todo al interior del templo. María, por todo el drama en desarrollo que se estaba llevando en aquella ocasión, por un momento había olvidado su papel en toda esa historia, hasta que de pronto una mujer se le acercó y le dijo: eres una ramera, y al acto seguido le escupió en el vestido de María. Aquel vestido sucio, María observaba cómo esa saliva se deslizaba por todo su vestido. Se encogió de hombros y sintió mucha vergüenza. Nunca se había sentido tan sucia. Cuando entraron al atrio del templo, la atmósfera había cambiado drásticamente. El sonido de las cabras y las ovejas, el lloriquear de las codornices, el olor a granja que se respiraba dentro del atrio ya no estaba. Y en vez de eso, había una atmósfera de paz y reverencia. Hasta que de pronto uno de los sacerdotes lo identificó. Allí está, mientras señalaba a un grupo de personas reunidas alrededor de alguien que se encontraba sentado en los escalones. Y ahora los sacerdotes se pusieron de pie, comenzaron a sacudirse el polvo de sus mantos, cruzaron los brazos en sus mangas largas de aquellas finas vestimentas adornadas de colores, tomando así una posición religiosa respetada. María solamente observaba profundamente asombrada. Aunque había escuchado hablar de él, nunca lo había visto a él. Sus rasgos eran rasgos angulosos, eran rasgos firmes. Se podía percibir en ese hombre una dulzura. Su expresión combinada con dignidad y sabiduría. Todos sus rasgos eran simétricamente perfectos. No había defecto en él. Un equilibrio que era sin dudamente el reflejo de nobleza y compasión. María nunca había visto a un hombre tan majestuoso con ese porte. Y eso es que ella había conocido muchos hombres. Y entonces se acercaron a él, y por alguna extraña razón que no podía identificar,
María experimentó paz, seguridad ante la presencia de ese hombre. Por encima de los gritos, de las acusaciones, por fin los soldados soltaron a esta mujer y la arrojaron fuertemente, haciendo caer, tambalear a ese cuerpo débil, tembloroso, arrojada, desplomada a los pies de Jesús. Querida familia, ese fue el error de aquellos soldados. El peor error que ellos pudieron cometer fue haber arrojado a María a los pies de Jesús. Porque en los pies de Jesús encuentras el milagro de tu vida. María, cuando fue arrojada, cruzó los ojos y las manos sobre su rostro. Era incapaz de seguir contemplando a ese santo hombre de Dios. No podía seguir mirando a esa persona tan majestuosa. Y por encima de los gritos y de las acusaciones, pronto María pudo escuchar a aquellos sacerdotes que presentaban a Jesús las acusaciones en contra de esa mujer. Y dice el versículo 4 del capítulo 8 de Juan: le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley de Moisés tú nos mandas apedrear a tales mujeres. Pero maestro, ¿qué dices tú? Parecía la trampa perfecta. Parecía que tenían a Jesús entre la espada y la pared. Era la ocasión perfecta para eliminar al maestro, porque si el maestro decía que no, eso indicaba que él quería relajar la moral en ese lugar. Pero si él decía que sí, salía de su atmósfera de amor, de paz, de compasión. Y él no era un juez. Ahora sí lo tenemos entre nuestras manos. Pero la realidad de esa situación desesperanzada, humillante, aplastó a esta mujer. Cruzaron muchos sentimientos, emociones que hicieron que ella perdiera el conocimiento. Cuando María recuperó el conocimiento, movió su larga cabellera para observar qué era lo que estaba pasando. Porque extrañamente había un silencio. Y cuando María vio, observó que Jesús estaba agachado, escribiendo en el suelo del polvo del templo. Aunque ella no podía distinguir lo que Jesús estaba escribiendo, de pronto observó que Jesús se colocó de pie. Y en el versículo 7 Jesús dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en tirar, ¿qué cosa? Una piedra. Y María se estremeció, se cubrió su rostro nuevamente, esperando a que la lluvia de piedras le cayeran sobre su cuerpo. Pero en vez de eso, a lo lejos se escuchó una piedra que se dejó caer. Luego escuchó otra más cerca que se dejó caer al suelo. El ruido de aquellos espectadores comenzó a menguar cada vez más. María no sabía qué era lo que estaba pasando, pero poco a poco comenzó a quitar sus brazos, empezó a hacer un lado su cabello y abrió los ojos a ver qué era lo que sucedía. Y una vez más Jesús se agachaba para seguir escribiendo. Jesús estaba escribiendo ahí
¿Qué era lo que ese sacerdote había hecho la semana anterior? Jesús había escrito ahí lo que aquel rabino había hecho el día anterior. Estaban los pecados de todas esas personas reflejadas ahí en los escritos, que cuando las personas veían su pecado, se iban, se alejaban, huían, porque no quería que toda la gente se enterara, porque eran personas respetables. Y luego, querida familia, después de lo que parecía eterno, después de lo que parecía no tener un final feliz, la mano de Dios tocó el hombro de esta mujer. Y la mujer volteó a ver hacia aquella persona que lo había tocado y observó el rostro de una persona llena de compasión. Observó en la sonrisa de esa persona una sonrisa simpática. Y poco a poco el Señor Jesús comenzó a ayudarla, a ponerla de pie, viéndola como si le estuviera diciendo: ¿por qué? ¿Por qué te estás humillando tanto? Hasta que finalmente se puso de pie. Cuando María se puso de pie, observó las palabras que Jesús había escrito: codicia, egoísmo, malos pensamientos, crítica, avaricia, adulterio. Jesús le levantó el rostro y la mujer vio a su alrededor aquellos rabinos, aquellos sacerdotes se habían ido. Aquellas personas hipócritas que la habían acusado se habían huido, ya no estaban más. Y ahora solo estaba Jesús al frente de ella. Y ahora podía contemplar el rostro de Jesús. Y mientras contemplaba el rostro de Jesús, con mucho respeto, Jesús se le acercó y le dijo, versículo 10: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer volteó a ver extrañamente a todo su alrededor. No había ninguno. Y la mujer una vez más contempla el rostro del Señor y le dice: Señor, ninguno. Y entonces la maravillosa voz de Dios se escuchó y le dijo: ni yo, dijo el Señor, ni yo te condeno. Vete, sal de este lugar y no peques más. Parecía para María algo tan bueno para ser verdad.
¿cómo así? Siendo el pecado el peor pecado, estando en adulterio, y tú me dices a mí que me vaya. Ese es nuestro Dios maravilloso. Ese es el Dios que sabe lo que tú enfrentaste el mes pasado. Ese es el Dios que conoce lo que tú atravesaste durante esta semana. Ese es el Dios que conoce las dificultades y las circunstancias que te han traído a este lugar. Ese es nuestro Dios. Es el Dios que te dice en esta mañana: hijo mío, hija mía, no importa cuál sea tu pasado, no importa cuán lejos te has ido o aún muy lejos, ni yo te condeno, dice el Señor. Cuando salgas de este lugar, sal con la convicción de que el Señor está contigo. Sal con la convicción de que el Señor te ha perdonado. Porque después de esas palabras, una brisa fuerte entró al atrio que borró todos los pecados que Jesús había escrito en el polvo. Y María por fin alcanzó en su alma esa tranquilidad que solo Cristo Jesús te puede dar. Tú has venido aquí para encontrarte con Jesús. No te vayas de este lugar sin tener este encuentro. Pero yo quiero invitarte, antes de salir de este lugar, que vengas a los pies de Jesús. Ven a este lugar y vayamos a los pies de Jesús, que yo quiero orar especialmente por ti. Mientras cantamos esta canción, ven a los pies de Jesús. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven con la seguridad que en Jesús alcanzas el perdón. No tardes más. Póstrate en sus pies. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya
Cristo vive. Nadie es más grande, solo es el Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo es el Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Hasta que Cristo venga. Si Dios no nos da la oportunidad de volver a vernos en este lugar, ten la seguridad que muy pronto nos veremos en la patria celestial. Señor, colocamos nuestras vidas en tus manos, porque sabemos que en tus manos hay poder, y nos postramos hoy ante tus pies, porque necesitamos de ti, porque solos no podemos. Por lo tanto, Señor, muestra tu poder en cada familia, en cada persona, en cada joven, cada pequeño que está en este lugar. Que tu presencia nos acompañe, Señor, donde quiera que vayamos. Que tu Espíritu Santo sea derramado, Señor, y que podamos sentir esa paz que tanto anhelamos, tener esa seguridad que tanto necesitamos, y salir de este lugar llenos de tu Espíritu, con la convicción de que pronto, aunque suframos acá, reinaremos allá para toda la eternidad. Señor, ven pronto, te estamos esperando. En el nombre de Jesús, amén, amén. Esperamos que este tema haya sido de bendición en su vida. Gracias por su apoyo a la Iglesia Adventista Central de Los Ángeles. Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Iglesia Adventista del Séptimo Día.